Una historia bajo presión. Hoy, un día cualquiera, decidí filmar el proceso del pochoclo o palomita de maíz, como se lo conoce en algunos lugares. Sin entender muy bien por qué lo quería hacer, solo lo hice. Y mientras observaba, pensaba cómo sería realmente el proceso químico y físico de pasar de un estado a otro, en este caso, del grano de maíz a pochoclo. Como no podía quedarme con la duda, busqué la explicación. Y he aquí la siguiente. El grano de maíz tiene una capa exterior dura, que es la corteza, y una pequeña cantidad de agua en su interior, rodeada por almidón. Cuando los granos de maíz se calientan, por ejemplo, en una olla, un microondas o una máquina de pochoclos, el calor aumenta la temperatura del agua dentro del grano. El agua al calentarse se convierte en vapor. Y a medida que el vapor se acumula, aumenta la presión dentro del grano, porque la capa externa no deja que el vapor se escape fácilmente. La presión interna aumenta. El almidón dentro del grano también comienza a ablandarse y a expandirse. Pero cuando la presión interna del grano alcanza un nivel crítico, la capa externa se rompe de forma explosiva. Esto libera el vapor y permite que el almidón se expanda rápidamente. Al salir de la presión, el almidón se solidifica en una forma espumosa y expandida, dando lugar a la textura esponjosa y ligera de las palomitas de maíz o pochoclos. Una vez que el grano explota y se convierte en pochoclo, el almidón expandido se enfría rápidamente, solidificándose en la forma aireada y crujiente que conocemos. Esta explicación hizo quedarme con algunas frases claves, como la capa externa del maíz es una corteza dura, en su interior tiene agua, elementos como la presión, el calor, cambiar de un estado a otro, y en particular me quedó esta frase. La presión es tanta que el agua pasa de un estado a otro, se convierte en vapor, hasta que rompe la coraza externa y el almidón se expande. Esto me hizo reflexionar al proceso de cambio y transformación que atravesamos las personas. Este proceso era similar al de las personas que deciden atravesar momentos difíciles para crecer. Al principio todo se siente incómodo y extraño, pero el cambio ya está ocurriendo por dentro. La vieja forma debe romperse para dar paso a algo nuevo, mucho más grande y libre. Este momento de estallido tan repentino y transformador fue similar a aquellos momentos de cambio radical en la vida de muchas personas. A veces, el proceso de crecimiento es doloroso, lleno de incertidumbres y presión. Pero cuando llega el momento de la liberación, uno se da cuenta de que esa presión interna es lo que finalmente permite alcanzar el verdadero potencial. La parte final del enfriamiento es como el periodo de adaptación en cualquier cambio personal. Después de que uno se ha transformado, es necesario tomarse un tiempo para asimilarlo, enfriarse y ajustarse a la nueva forma. Las personas también pasan por un proceso de consolidación en el que pueden disfrutar de los frutos de su evolución. Al igual que el grano de maíz, solo hace falta estar presentes, sentir nuestro fuego interno y dar el espacio para que florezca en toda su grandeza.